Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Buenas. Ventana a la Ciencia. Un ¿Cómo le va? placer, ¿cómo están? anda? Otro sábado más. Otro sábado más compartiendo acá por la pantalla de Canal 10. Les damos la bienvenida y les vamos a contar que tenemos muchísimos temas súper interesantes para ustedes. Bueno, vamos a arrancar hablando acerca de trastornos del espectro autista. Así que atención a los papás que están ahí, presten atención porque vamos a conocer muchísimas cosas sobre el tratamiento, qué hacer, a dónde ir, todos los servicios que hay en Tucumán. Y se ha producido un hecho en las últimas semanas de las cuales tienen que estar al tanto, tienen que saberlo, que es que acá en Tucumán se ha liberado un tapir y nosotros hemos llegado a la reserva de Orcomolle y les vamos a contar todo eso. Bueno, un dulce tapir, una dulce tapira sería. ¿Tapira se dice? Sí, supongamos que o tapir hembra, bueno, que ya está en Orcomolle, en los campos de Orcomolle, disfrutando de la libertad y de su hábitat natural. También vamos a contarle acerca de un estudiante de arquitectura de la Universidad de Tucumán que estuvo en un concurso internacional representando al país en Alemania. Estuvo un mes y medio allí, así que vamos a charlar con él para que nos cuente cómo es vivir en Alemania. Y por supuesto, si hablamos de tecnología, tenemos que hablar de movilidad sustentable. Es lo único que les voy a decir. Quédense hasta el final, porque hay un informe muy lindo de algo que ocurrió acá en Tucumán. Bueno, de esta manera arrancamos ya con nuestro primer invitado, así que nos acompañan, porque ya está con nosotros Juan Pablo Molina, que es el jefe del Servicio de Desarrollo Infantil del Hospital Avellaneda. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un Gracias gusto por la invitación. Por favor. Bueno, hablamos de trastornos del espectro autista y, bueno, muchos papás se preguntarán cómo detecto si mi hijo tiene algunos rasgos, si necesita tratamiento, diagnóstico. ¿De qué tienen que estar pendientes? ¿Qué es exactamente el autismo? Y el trastorno del espectro autista es un trastorno que se caracteriza principalmente por la alteración en las áreas de la comunicación y la interacción social. También se acompaña de otros síntomas característicos como ciertos juegos o conductas específicas que suelen ser repetitivas y que son de aparición temprana. Eso también es como fundamental de entender, que aparecen aproximadamente al año, año y medio, en donde los padres están esperando que el niño empiece a hablar, que el niño empiece a comunicarse, a ser más interactivo, a jugar de otra manera. Y cuando esto no ocurre, y esto sucede de cierta manera característica, enciende lo que son los signos de alerta del trastorno del espectro autista. Ahora los papás se preguntarán a qué se debe, por ejemplo, si hay algo genético, si hay algo social. Algunos tal vez hasta sienten cierta culpa, ¿no? Decir, ay, no se integró bien, tal vez algún conflicto, algo familiar, y no saben por qué sucede esto. Bueno, esto es fundamental aclararlo porque es como un mito que hay sobre el autismo, que durante mucho tiempo se creyó que era por alguna actitud específica de crianza, o de actitudes de los padres que tomaban y sobreprotegían a sus hijos, y eso la verdad que está totalmente descartado. Se sabe hoy por hoy que es un trastorno neurobiológico, que tiene un origen genético. No hay un marcador biológico específico, no es que podemos pedir un estudio genético como para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, y vuelvo a repetir, a partir de la detección de signos de alerta específicos que tienen que ver con esto, con la comunicación, por ejemplo. Al año y medio, año de edad, se espera que el niño empiece a señalar, se espera que el niño empiece a comunicarse, que mire a los ojos, que pueda interactuar en interacciones simples, como por ejemplo aplaudir, imitar, empezar con las primeras palabras, y cuando esto no ocurre, ya empieza como a ponernos en alerta. Obviamente esto acompañado de otros signos también, como por ejemplo a veces movimientos repetitivos de las manos cuando los chicos están contentos o en ciertas situaciones específicas, a veces juegos característicos que llaman al año y medio, 2, donde los chicos ponen en fila todos los juguetes uno al lado del otro, o a veces tienden a girar específicamente todos los objetos porque tienen un interés muy específico sobre ese tipo de conductas, ¿no? Doctor, le pregunto, cuando los padres van a su consultorio, cuando empiezan a notar este tipo de sintomatología que usted refiere, qué es lo primero que le dicen, con qué dudas se acercan y cómo reaccionan los padres cuando usted le confirma el diagnóstico de esta enfermedad? Y los padres son, yo siempre digo, muy sensibles a estos signos, ¿no? O sea, hoy por hoy hay mucha información y los papás saben cuáles son más o menos los hitos madurativos que se esperan. Si tienen otros hijos, saben cómo fue la trayectoria de desarrollo de su otro hijo. Y cuando empiezan a ver que esto no coincide, la primera consulta siempre va dirigida al pediatra de cabecera, que es el que acompaña el desarrollo principalmente en los primeros 2 años. Y es el pediatra o a veces una docente de algún jardín maternal o alguna persona que haya tenido algún familiar con autismo el que quizás da lugar a la preocupación de los padres y recomienda
la intervención ya de algún especialista o de alguna persona que pueda valorar la comunicación o la interacción de un chico. ¿De qué No sirve? siempre un médico, digamos, puede ser una fonoaudióloga, puede Claro. ser una psicóloga. ¿De qué sirve detectar tempranamente, ¿no? el autismo o empezar algún tipo de tratamiento? Es muy importante, o sea, la verdad que está demostrado, una de las cuestiones que están más demostradas a nivel científico es que la intervención temprana en etapas de desarrollo temprano modifica mucho lo que son las redes neuronales y eso repercute positivamente en el desarrollo del niño. Cuando uno ofrece al niño más oportunidades de comunicación, de interacción, de juego, el chico se ve como, digamos, como estimulado en esa área como para poder empezar a desarrollar cosas que no se desarrollaron de forma innata, ¿no? Entonces, eso es lo que, esa es la, digamos, la justificación de por qué se recomienda la intervención temprana a partir de esa detección que ya se realiza en edades de un año y medio, digamos. ¿Sigue existiendo esta clasificación de Asperger dentro del trastorno del espectro autista? Porque a veces se lo vincula con gente de mucha inteligencia y por ahí vemos algunos casos de autismo como el joven Ian, que salió por todos los medios y por redes sociales, explicando qué era tener autismo, cómo era él, qué sentía él. Y después otros casos como Greta Thunberg, creo que así era, que es una militante por el tema ecologista del medio ambiente, que realmente son chicos pero súper representativos y con un mensaje tan fuerte que llegan a todo, en el caso de Ian, a todo el país y en el caso de Greta, a todo el mundo. Yo creo que ayuda mucho esta difusión, que ayuda mucho que sean las personas con autismo las que tomen la palabra y hablen sobre lo que ellos sienten, lo que les pasa. Lo que pasa en el trastorno del espectro autista es que al ser un espectro, los síntomas son muy diferentes a veces entre un niño y otro y son muy diferentes a lo largo de la vida. Entonces, la misma Greta o otra persona ya adulta con diagnóstico de autismo no tiene las mismas manifestaciones en la adultez que en la primera infancia. En la primera infancia, como les dije, más que nada son esos signos de alerta donde el niño no larga con el lenguaje o no utiliza gestos para comunicarse, no establece contacto visual. Y después ese niño en la evolución puede suceder que desarrolle habilidades como para tener la capacidad como la tiene Greta u otras personas con autismo que dan su testimonio. ¿Pero tienen un coeficiente intelectual los chicos, digamos, Asperger, más alto que el resto? En algunos casos sí, pero hay que aclarar que no siempre, digamos. Claro. También una de las asociaciones más comunes del autismo es con retraso mental. Entonces tenemos como toda esa ventana de posibilidades abierta y a veces uno en las primeras etapas no puede determinar en detalle estas cuestiones porque todavía el niño no puede ser evaluado cognitivamente, pero eso ya más adelante se va viendo. Tenemos chicos con capacidades de memoria visual y auditiva que son muy llamativas, o sea, chicos de un año y medio, 2, que pueden estar repitiendo el abecedario, que pueden estar diciendo los números. Y después, bueno, también chicos que asocian, como les dije, el retraso madurativo y es otra la manifestación y otra la forma de presentarse. Hace un par de programas, nosotros mostramos una obra de teatro acá que hablaba un poco de las patologías psiquiátricas y tenía un personaje muy bien construido en base a eso. Le quiero preguntar respecto de la ficción, en realidad, si hay películas que reflejen bien el trastorno del autismo, si es que usted ha visto tal cual sucede y que no esté exacerbado. O sea, hay series, hay películas que la verdad que me parece que están como muy bien representados y llaman mucho la atención de que un actor, por ejemplo, que no está en contacto con esto a diario, haya podido sacar tan bien el perfil de una persona con autismo. Por ejemplo, la serie Atypical de Netflix me parece que también está como muy bien representado, pero es justamente la historia de un adolescente que está en la secundaria y que vive con esas características dentro de un ambiente que a veces no lo entiende, que a veces no encaja. Y creo que eso también está muy bien representado, porque muchas veces no es tanto lo que es el autismo en sí, sino las dificultades para que el entorno pueda comprender a esa persona que siente de otra manera o se comunica a veces de otra manera. Igual al niño, que muchas veces, bueno, los papás tienen que hacer un proceso una vez que reciben el diagnóstico, como decíamos recién, porque, bueno, hay un hijo que quizá los padres deseaban y que querían que sea de cierta manera y de repente las características de desarrollo de ese niño son diferentes y hay que adecuarse a eso. Y bueno, sí, hay que enseñarle muchas cosas para que él pueda vivir en sociedad y para que esté también en sociedad, pero también hay que aceptar muchas de las formas en las que él se comunica o interactúa y no por eso sean esas patológicas, digamos. Para mí eso es fundamental.
En los últimos años ha crecido el porcentaje de chicos con autismo, por lo menos ha crecido las consultas en Tucumán y en general en el país. Sí, en el país, en Tucumán, a nivel mundial, las consultas y también los diagnósticos. Los diagnósticos porque, bueno, obviamente hoy por hoy hay clasificaciones nuevas que definen muy en detalle los síntomas específicos. Hay mayor oferta de servicios para diagnóstico, para evaluación, para tratamiento. Y esto ha llevado obviamente a que la gente, a partir de que puede consumir mucha información acerca del tema, apenas ven que su hijo no habla o no señala o no establece contacto visual o no interactúa como lo esperan, lo primero que hacen es googlear y tienen información inmediata sobre eso. Entonces de ahí empiezan a averiguar qué servicios pueden tener a nivel local. Se acercan las fiestas y las multitudes, a veces, ya no tanto, ¿no? Pero a veces estos juegos, los juegos de artificio, siempre se decía que por los animalitos, también por las personas con autismo, era mejor no hacer estos ruidos con las bombas de estruendo y demás. ¿Por qué ocurre esto si esto siempre es así con los chicos autistas? Y uno de los criterios para definir el autismo, además de la afectación de la interacción social, la comunicación y ciertas cuestiones de la conducta, es también el criterio de que los niños con autismo tienen un procesamiento sensorial diferente. Entonces, en algunos casos, no en todos tampoco, pueden tener hipersensibilidad auditiva y justamente ruidos como estos, que son sorpresivos, de mucha intensidad, pueden generarle un estrés bastante grande. Entonces, no sucede en todas las familias que tienen hijos con autismo, pero es importante la concientización y me parece que sí se ha ido haciendo en los últimos años. Me parece que hay como una movida muy grande y es como muy interesante porque la verdad es que se trata de esto, del respeto hacia el otro y de poder entender que el otro puede no gustarle estas cuestiones que están tan instaladas dentro de la cultura y que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo creo que cada vez se escucha menos ruido y es algo bastante bueno. Y le quería preguntar por eso, hablando de la concientización, hace años atrás, cuando había tal vez alguna pelea mediática, alguno de estos personajes bochornosos que andan por los medios pululando, en alguna discusión con otro que se trenzaban, le decían por ahí el insulto de sos un autista y esas cosas. Eso ha cambiado con el correr del tiempo. ¿Se debe a la concientización? Yo estoy seguro que sí. Creo que hay en todos los niveles, o sea, ya el solo hecho que aproximadamente el 80 al 90% de los chicos esté incluido en la escuela común con los apoyos que necesitan, ya los niños están criándose y teniendo su escolaridad con chicos que tienen otras características, no solamente con el autismo, también otros trastornos del desarrollo. Y esto para mí va como en proyección de que haya un cambio de paradigma y de poder ver a los niños y entender la diferencia de otra manera. Estamos recién en los inicios, me parece, pero mucho más adelante que hace 20 años. Entonces, para mí eso es muy positivo. Bien, ahora un papá sospecha que su hijo tiene autismo. ¿Qué tiene que hacer aquí en Tucumán? ¿Dónde están los servicios públicos? ¿A dónde atenderse y dónde el diagnóstico? En general, lo importante es primero hacer la consulta con el pediatra de cabecera, que es quien conoce al niño, quien es el que ha seguido el desarrollo en el primer año, el que conoce los antecedentes, todas estas cuestiones. Entonces, desde ahí, o sea, los profesionales por lo general ya se conoce, obviamente somos un servicio nosotros que trabajamos en el Hospital Avellaneda, en el Servicio de Maduración y Desarrollo Infantil, y desde ahí tenemos un equipo interdisciplinario que hace evaluaciones para poder determinar estos diagnósticos. ¿Cómo es el apoyo que se reciben del Estado estos tipos de tratamientos? ¿Tienen cobertura social? ¿A veces no es tan grande? En general hay poca cobertura del Estado. Nosotros somos un equipo chico al lado de la demanda que hay. Hay más de 800 turnos en espera todavía y somos un equipo de 5 o 6 personas. Y la verdad es que se hace muy difícil, ¿no? Y además eso, una vez que uno hace el diagnóstico, nosotros con la cantidad de personas que tenemos no tenemos capacidad para hacer tratamiento. Y si bien hay fonoaudiólogos y psicólogos en los CAPS y en otros centros de atención, son profesionales que también están atendiendo otro tipo de patologías y se ven desbordados y tampoco tienen el material y la disponibilidad de un espacio adecuado para poder trabajar con estos chicos. Entonces, en general, lamentablemente, en la parte pública, a nivel nacional estoy hablando y también local, obviamente, todavía no se ha dado respuesta a esto y una de las respuestas que se está buscando es hacer lo que se llama coaching a padres. Entonces, se hacen tratamientos con familias para orientar a los papás de cómo trabajar con los chicos en la casa y después ir haciendo un seguimiento con los chicos. Esto es una movida a nivel internacional porque no solamente aquí a nivel nacional faltan servicios de atención pública, sino también a nivel mundial. O sea, en todos los lugares donde uno sabe que trabajan otros profesionales te cuentan lo mismo, que hay demoras en el diagnóstico, hay demoras en el tratamiento.
Y entonces, bueno, es algo como una preocupación a nivel mundial en salud pública, por así decirlo. Y respecto a los cambios que se generan, algo comentaste al comienzo de la nota, pero los chicos con autismo finalmente pueden llegar a integrarse perfectamente en el plano escolar, cuando son más grandes en el plano laboral. De hecho, tal vez muchos de nosotros hemos tenido algún compañero autista sin saber que lo era, por ejemplo. Y en estos momentos sí, yo siempre trato a los papás de hacerles pensar sobre ciertos compañeros y demás que quizás tenían características y nosotros no supimos entender en su momento. Decíamos que era raro, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Y bueno, era parte también del desconocimiento que había, la falta de adecuaciones que había y entendimiento para ese tipo de cuestiones. Pero bueno, lo cierto es que hoy por hoy hay mucha información y creo que ningún docente no está al tanto de este tipo de cuestiones, ningún director de escuela tampoco. El Ministerio de Educación está sumamente interesado en poder dar respuestas también a este tipo de cuestiones, pero bueno, la demanda todavía hoy es muy grande y lo ideal es poder acompañar desde la primera infancia porque se sabe que la intervención temprana tiene un buen pronóstico a futuro y va a depender tanto de la intervención que uno haga en forma temprana como también del potencial biológico del niño, ¿no? Porque acá se juega ese interjuego de lo que sucede en el contexto del chico, como también lo que el chico potencialmente puede dar biológicamente. Porque hay grados dentro del trastorno del espectro autista y hay chicos que pueden mejorar, como digo, y tal vez en el futuro integrarse casi sin problemas a una vida social, laboral. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que todavía hoy no tenemos estadísticas claras acá a nivel nacional de eso, ¿no? O sea, se están haciendo algunos trabajos interesantes, estamos haciendo algunos trabajos nosotros también desde el Hospital Avellaneda con Hospital Garrahan y otros hospitales del país, tratando de hacer lo que es el seguimiento y el seguimiento evolutivo de los chicos para ver qué cobertura tienen, cómo se integraron a la escuela y los resultados que vamos obteniendo, algunos son prometedores porque uno ve que, por lo menos en la muestra que estamos analizando nosotros, el 95% de los chicos está en escuelas comunes. Y eso ya es un avance gigante. Estos chicos a veces no estaban escolarizados o a veces no accedían a ningún tipo de educación porque se los tomaba ya como que no podían acceder a esto. Hoy por hoy con mucho esfuerzo, con mucho desconocimiento también a veces, pero yo creo que vamos en camino de que esto se vaya modificando y esto a futuro va a dar obviamente otro tipo de integración a los adultos que tengan autismo, me parece. Eso. Bueno, Juan Pablo, te agradezco muchísimo la visita aquí al estudio de Ventana a la Ciencia. Muchas gracias a ustedes. A una pausa y ya volvemos con más.